Los incorruptibles. Un historiador francés comentó una vez que la verdadera religión de la Edad Media era el culto a las reliquias. Ahora examinamos un tema que se extiende más allá de la definición habitual de reliquia como una pieza preservada, generalmente una parte del cuerpo de un santo, a ejemplos de la preservación milagrosa de cuerpos enteros. Aunque gran parte de la documentación de tales casos proviene de fuentes religiosas, no todos los ejemplos de del fenómeno se limitan a lo eclesiástico o lo sagrado. Uno de los primeros casos con una narrativa convincente es la historia de los primeros santos romanos, Gervasio y Protasio, quienes fueron martirizados en el año 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. Más de 300 años después, Ambrosio, obispo de Milán, tuvo un presentimiento. Su alumno San Agustín más tarde lo llamó su alumno San Agustín más tarde lo llamó un sueño, en el que San Pablo reveló la ubicación de sus cuerpos desaparecidos hacía tiempo. Entonces convoqué a los obispos de las ciudades vecinas y juntos nos dirigimos al lugar indicado, escribió Ambrosio en su epístola 22. Fui el primero en levantar la azada y remover la tierra, pero los demás me ayudaron y finalmente encontramos un cofre de piedra a 4 metros bajo tierra, en el que se encontraban los cuerpos de los dos mártires enteros y perfectamente sanos, como si hubieran sido depositados allí ese mismo día. Los clérigos reunidos estaban intrigados y examinaron los cuerpos detenidamente. Después de realizar varias pruebas, Ambrosio y sus colegas descubrieron que las extremidades de los dos santos estaban enteras, su sangre fresca y los cuerpos emitían un olor dulce que se extendía por toda la ciudad. Ambrosio no tenía ninguna duda sobre la identidad de los cuerpos. El lugar le había sido revelado en un sueño por una autoridad a la que no se atrevería a cuestionar, y como también se predijo en el sueño, a sus, ca- a sus cabeceras había un libro que contenía un relato de sus vidas y martirio. Ambrosio construyó una iglesia en el lugar, ubicada como muchas iglesias primitivas, por revelación onírica o adivinación similar. Aunque los historiadores modernos no están convencidos de la identificación de los dos cuerpos, nos quedamos con la simple narrativa del hallazgo de restos que habían desafiado la corrupción durante más de 300 años. Es una historia que se repite constantemente y que a menudo es bien observada por muchos testigos autorizados. Los procesos habituales de la momificación, secado, uso de conservantes, petrificación o saponificación, literalmente convertir en jabón, parecen difícilmente aplicables en circunstancias tan bien documentadas. Además, en muchos casos, los cadáveres incorruptibles están rodeados de otros cuerpos o tumbas sin importancia. Un buen ejemplo de esto es el destino de la beata Margarita de Città di Castello, una enana ciega y lisiada que dedicó su vida a ayudar a los pobres en Metola, en los Apeninos italianos, antes de morir en 1330. En 1558 fue trasladada a un nuevo ataúd porque el anterior se había podrido, al igual que su ropa. Nunca fue preservada de ninguna manera y sin embargo después de 228 años sus brazos eran flexibles y sus pestañas y uñas estaban intactas. Hoy quizá un poco más seca y oscura y vestida con un hábito dominicano, yace bajo el altar mayor de la iglesia de Santo Domingo en su ciudad natal. Entre muchos otros ejemplos que podríamos mencionar se encuentra Santa Teresa de Ávila, cuyo cuyo cuerpo no se descompuso después de permanecer durante años en barro húmedo, y los cuerpos de San Francisco Javier,
muerto en 1552, y San Juan de la Cruz, muerto en 1591, que permanecieron frescos después de estar cubiertos durante meses por sacos de cal viva. Además, considere el destino de de San Isidoro, quien murió en Madrid en 1130. Isidoro, un trabajador agrícola, fue enterrado directamente en la tierra, sin el beneficio de una tumba o ataúd. 40 años después, impulsado por el sueño de un feligrés, la iglesia local desenterró su cuerpo para un lugar de descanso más digno. Un historiador de la época registró: se encontró perfecto como si acabara de morir, aunque había estado tendido en la tierra durante 40 años. No solo no se percibía ningún signo de descomposición, sino que desprendía un olor dulce y embriagador, un olor que todos ensalzaban. En 1622, Isidoro fue canonizado y su cuerpo exhumado por segunda vez ante muchos testigos para ser trasladado a una espléndida tumba nueva. La historia de su canonización, impresa por orden del rey Felipe III de Castilla, dice: no solo estaba el cuerpo sano y fresco, sino que de él emanaba un olor celestial. El documento fue firmado por el ministro de Felipe de Grote el 18 de junio de el 18 de junio de 1625. En mayo de 1969, el cuerpo de San Isidoro fue trasladado a la Catedral de Madrid, donde estuvo expuesto durante 10 días. Miles de personas desfilaron ante el cuerpo oscurecido, rígido pero perfecto de 800 años de antigüedad. Abundan otros casos en los archivos y agiogra- hagiografías cristianas. Los Incorruptibles, de 1977, de Joan Carol Cruz, detalla 102 casos y hace referencia a muchos más informes poco conocidos y no publicados. Uno de los casos más impresionantes que cita Cruz es el del cuerpo perfectamente conservado y sangrante del santo libanés Charbel Makhlouf. Este monje maronita murió el 24 de diciembre de 1898, 8 días después de sufrir una convulsión mientras oficiaba misa. Durante su vida practicó una severa disciplina corporal, vestía un cilicio, dormía en el suelo y solo comía una vez al día. Según la costumbre de su monasterio en Anaya, Líbano, San Charbel fue enterrado con sus ropas diarias, sin embalsamar y sin ataúd. Se reconoce que probablemente habría sido olvidado de no ser por un fenómeno extraordinario. Durante las 45 no- Durante las 45 noches siguientes al entierro, considerado el periodo habitual de descomposición, una luz brillante rodeó su tumba. Los funcionarios del monasterio solicitaron permiso a los superiores de su orden para exhumar el cuerpo, lo que se hizo 3 meses después en su presencia y con la asistencia de una multitud de aldeanos. Debido a las fuertes y regulares lluvias que habían inundado el cementerio, San Charbel fue encontrado casi flotando en una tumba llena de agua fangosa. Después de lavar y volver a vestir el cuerpo, un curioso fluido se filtró por sus poros. Descrito como una mezcla de sudor y sangre, tenía olor a sangre y era considerado como tal por los fieles. El flujo aumentó, requiriendo un cambio de ropa 2 veces por semana. Partes de la ropa empapada se distribuyeron como reliquias y se les atribuyeron curaciones. Esto continuó hasta julio de 1927, cuando el cuerpo fue colocado en un ataúd de madera revestido de zinc, junto con un tubo de zinc sellado que contenía testimonios notariados de los fenómenos de algunos funcionarios católicos de muy alto rango. Durante los siguientes 23 años, el ataúd estuvo sellado en una cripta especial en el muro del oratorio, elevado sobre piedras para protegerlo de la humedad.
La piedad de San Charbel atrajo a un gran número de seguidores, lo que provocó un flujo de peregrinos a Anaya que continúa a una escala aún mayor en la actualidad. En febrero de 1950 los peregrinos notaron que un líquido se filtraba a través de la pared del oratorio hasta el suelo. Temiendo que la tumba de San Charbel sufriera daños, se abrió en abril y su cuerpo fue encontrado nuevamente flexible y con aspecto de vida y libre de cualquier corrupción. Como informa Cruz, el sudor líquido y la sangre continuaron exudando del cuerpo y las prendas se encontraban manchadas de sangre, ya que el contenido blanco del líquido se había acumulado en el cuerpo en un estado casi solidificado. Tras esta noticia, el flujo de peregrinos alcanzó los 5.000 al día. Su cuerpo se examinaba cada año, en cuya ocasión se encuentran alrededor de 7 centímetros de sangre. Pero, a ver, leamos la imagen. El cuerpo de Santa Bernardita de Lourdes, conservado en el convento de Sant-Quildar, en Nevers. Murió en abril de 1879 y fue exhumado 30 años después ante una pequeña multitud de funcionarios de la iglesia, todos los cuales dieron fe de la ausencia de descomposición, a pesar de que su ropa estaba húmeda. Fue lavada, vestida y enterrada de nuevo en un ataúd doble sellado. Una segunda exhumación tuvo lugar 10 años después y el cuerpo, aunque intacto, estaba ligeramente descolorido. Se aplicó una fina capa de cera al rostro antes de colocar el cuerpo en un ataúd de cristal para su visualización, y una comparación de este nuevo rostro con el antiguo sugiere que hubo cierto grado de remodelación. Por supuesto, los críticos han utilizado este cambio cosmético para desacreditar la idea de que el cuerpo bajo la cera estaba incorrupto, pero un testimonio sólido apoyó la afirmación de incorrupción mucho antes de que los esteticistas comenzaran su trabajo. Su cuerpo se examina cada año, en cuya ocasión se encuentran alrededor de 7 centímetros de sangre, pero no ha estado en exhibición pública desde 1950. El reverendo padre Paul de Mol, en Bélgica, fue exhumado el 24 de julio de 1899, 3 años después de su muerte. Se dijo que su conservación era perfecta. Si bien la gente generalmente da por sentado este tipo de fenómenos, como la levitación, los estigmas, las visiones y la incorrupción como milagros y muestras de santidad, la propia congregación de ritos de la Iglesia, que decide sobre la canonización y la beatificación, advierte que los supuestos carismas y favores sobrenaturales son comunes tanto a buenos como a malos. En nuestras investigaciones hemos tenido muchas ocasiones de admirar la actitud perspicaz y a veces bastante científica de la congregación de ritos hacia la evidencia de los milagros. Contrariamente a lo que afirman los escépticos, los milagros por sí solos no hacen a un santo. Por otro lado, los fieles más sencillos con frecuencia toman los fenómenos milagrosos, incluida la incorrupción, como signos tangibles de santidad. Son los primeros en sorprenderse cuando se descubre que los restos de personas que definitivamente no fueron santas durante su vida están incorruptos. Cuando se descubrió que el cuerpo del cardenal Schuster de Milán estaba incorrupto en 1985, casi 31 años después de su muerte, el estado de ánimo del clero romano era de consternación. Schuster era recordado como amigo de Mussolini y un abierto partidario del fascismo y de la guerra de Italia en Abisinia. Un escritor religioso lo llamó el descubrimiento más vergonzoso desde que Eva notó su desnudez. Sin embargo, los partidarios de Schuster comenzaron una campaña para su beatificación que fue inmediatamente contrarrestada con acusaciones de que se habían encontrado marcas de inyección donde le habían inyectado conservantes. Un caso interesante no cristiano fue el del famoso yogi Paramahansa Yogananda,
de 1893 a 1952, quien se estableció en Los Ángeles en 1920, donde enseñó técnicas y filosofía del yoga clásico y fundó la Self-Realization Fellowship. Parte de su enseñanza incluía la idea de que un yogi avanzado podía inducir un estado de animación suspendida en el que las funciones vitales eran indetectables y que permitía controlar los procesos de envejecimiento del cuerpo. En otras palabras, podía simular la muerte durante largos periodos y prolongar su vida. Las biografías de Yogananda registran que predijo que su muerte ocurriría el 7 de marzo de 1952 y que su cuerpo revelaría una señal de que era un verdadero yogi. Antes parecía gozar de perfecta salud. Aunque parecía gozar de perfecta salud, murió el día señalado de una afección cardíaca. De un ataque cardíaco. Según sus instrucciones, su cuerpo no debería ser embalsamado, sino colocado en un ataúd con tapa de cristal durante 20 días. Cuando finalmente fue enterrado, se dijo que el cuerpo no tenía ningún signo de descomposición y que, y que, y que desprendía una agradable fragancia. Esta perfecta conservación fue confirmado por Harry T. Rowan del Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California, en una declaración notarial. Era, según él, sin precedentes en los anales mortuorios, escrito el 2 de julio de 1972. Por muy útil que sea suponer que un control yógico altamente desarrollado sobre los procesos biológicos puede ser un factor en el misterio de los cadáveres incorruptibles, claramente no jugó ningún papel en el caso de Nadia Mattel, de 2 años, quien murió en Roma en 1965. Su madre dijo a los periodistas que durante los siguientes 12 años la voz de su hija le llegaba en sueños pidiendo que la sacaran de su ataúd. Cuando el cuerpo de la niña fue exhumado en 1977, se encontró que estaba completamente intacto. News of the World, 8 de mayo de 1977. Todavía escuchamos informes de incorrupción, demasiados para enumerarlos. Todavía escuchamos informes de incorrupción, demasiados para enumerarlos aquí, pero entre los casos más recientes se incluyen el del sacerdote ortodoxo rumano Ilie Lacatuzu, quien murió en Bucarest en diciembre de 1983. El padre Lacatuzu fue exhumado en septiembre de 1999, 16 años después de su muerte, y se encontró que estaba seco, marrón y con un olor agradable. Como otro ejemplo de incorrupción fuera de un contexto religioso, también es el caso de 1992 de una mujer anónima en la provincia china de Hubei. Se dijo que 3 años y medio, a ver, está en la foto. Julia Bucola Petta murió durante el parto en Chicago en 1921. La fotografía muestra su exhumación 7 años después en el cementerio de Mount Carmel, tras el sueño persistente de su madre de que, de que Julia pidiera ser enterrada de nuevo. Ha habido apariciones de la novia italiana, como se le conoce localmente, e informes de un olor a flores en la tumba en invierno. A ver. Caso de 1992 de una mujer anónima en la provincia china de Hubei. Se dijo que 3 años y medio después de su muerte por insuficiencia cardíaca, el rostro de la mujer estaba radiante y sus articulaciones aún flexibles. 2 días después de su muerte, el rigor mortis aún no se había instalado, dijo su hijo, por lo que la familia decidió mantener su cadáver sin enterrar. En el momento del informe, poco más de 3 años después, no había señales de descomposición a pesar de las fluctuaciones de temperaturas desde 0 hasta 34 grados centígrados, 93 Fahrenheit. Reuters 8 de abril de 1996. El caso más reciente que conocemos es el de María Regina Tobón Restrepo de Medellín, Colombia, cuyo cuerpo fue exhumado 4 años después de morir en un coma diabético a los 33 años.
Marta Valencia, una funeraria con 18 años de experiencia, dijo que los ojos de María Regina estaban intactos, no había señales de hongo ni olor a descomposición, incluso su vestido se conservó. Parecía una muñeca preciosa, dijo Valencia, El Tiempo, 8 de octubre de 1998. Se ha sugerido que María pudo haber sido preservada por las dosis de insulina que necesitaba. En lugar de crear un objeto de veneración, la familia decidió que el cuerpo debía ir a la Universidad de Antioquia para fines de investigación. A ver, está en la foto. Al llegar al presente, es más probable que los cuerpos incorruptos se hayan beneficiado de métodos de conservación sutiles y tecnológicamente mejorados que no llegan al embalsamamiento completo. El Papa Juan XXIII, por ejemplo, fue exhumado en marzo de 2001, 37 años después de su muerte. Su cuerpo mostraba pocos signos de descomposición. Fue expuesto en el Vaticano y atrajo a grandes multitudes antes de ser enterrado de nuevo. Es interesante destacar que, en contraste con la creencia popular de que el estado de su cuerpo era un milagro, el propio Servicio de Información del Vaticano anunció simplemente que estaba extraordinariamente bien conservado. Consta en los registros que se le inyectó formaldehído en sus tejidos y que fue colocado en una cripta de mármol con triple sellado. Un portavoz de la Universidad de Roma declaró: "El cuerpo del Santo Padre estaba bien protegido, el oxígeno no pudo entrar en el ataúd y cualquier resto que hubiera ahí se habría agotado por la descomposición normal, muy rápidamente. Los ataúdes interiores", añadió, "utilizan materiales como plomo y zinc que oxidan y ralentizan el proceso de descomposición". Ok. Existe una fuerte tradición de sueños proféticos que contienen mensajes de los difuntos asociados con este tema, pero nuestra última historia muestra que esto no es siempre un indicador fiable. En 1976, una joven alemana de 33 años, Annelies Michel, murió durante un exorcismo ordenado por el obispo de Würz- Würzburg. Las circunstancias de su muerte fueron impactantes, creyendo que estaba poseída por demonios, incluido el espíritu de Hitler. Los exorcistas la dejaron sin comer durante sus prolongados ritos y posteriormente fueron juzgados por negligencia criminal. Después de su muerte, creció la sensación de que se había cometido una gran injusticia con la niña. En 1977, una monja les dijo a los padres de la niña que Annelies la había visitado repetidamente en sus sueños diciendo: "Que mi ataúd se abra para que todos lo vean. Encontrarán mi cuerpo intacto por la descomposición mortal, como me ven ahora, con las heridas de los clavos de Cristo en mis manos y pies". Sometidas a la creciente presión de la familia, los sacerdotes y el público, las autoridades locales acordaron exhumar el cuerpo. El 26 de febrero de 1978, una multitud de miles de personas se reunió y acudió al cementerio cerca de Klingenberg, con la expectativa de ver un doble milagro: el cuerpo estigmatizado e incorrupto de un santo. La policía intentó en vano controlar a la multitud mientras escalaban muros y se paraban sobre tumbas y monumentos para tener una mejor vista. En el News of the World del 12 de marzo de 1978, el reportero George Edwards ofrece un relato de primera mano de la escena, mientras el ataúd cubierto de tierra era levantado y llevado al, a la morgue para ser abierto. La multitud gritó espontáneamente y prematuramente: "¡Es un milagro! Parece como si estuviera
Parece como si estuviera viva. En la morgue la historia fue diferente. El ataúd se abrió ante el fiscal del estado de Baviera y el alcalde de Klingenberg para revelar su cuerpo en un avanzado estado de descomposición. Según Edwards, la multitud quedó atónita y se dispersó, sintiendo que habían sido engañados. Provisiones milagrosas. En su artículo Milagros, en la enciclopedia Hombre, Mito y Magia de 1970, A. R. G. Owen escribe que la alimentación milagrosa de Cristo a los 5000 tiende a interpretarse hoy en día como una parábola de alimentación espiritual en lugar de como un registro factual de una multitud de personas que cenaron 5 panes y 2 peces divididos entre todos. La historia puede parecer más racional de esa manera, pero San Marcos en el sexto capítulo de su Evangelio la describe como un evento contemporáneo presenciado ocularmente. Si Jesús realmente realizó tal milagro, de ninguna manera es el único hombre santo que lo ha hecho. La alimentación de muchos con muy poco se llama teológicamente un milagro de abundancia y merece un capítulo entero en la guía definitiva del Papa Benedicto XIV sobre los fenómenos místicos. De Servorum De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione. El padre Herbert Thurston reexamina varios de estos en los fenómenos físicos del misticismo de 1952 y concluye que el fenómeno de la multiplicación no puede descartarse a la ligera como perteneciente únicamente al dominio de la leyenda. ¿Qué dice en la imagen? Mosaico de panes y peces en el altar de la iglesia de la multiplicación que se encuentra en el lugar donde Jesús obró el milagro de la alimentación de los, cin- de la alimentación de los 5000. Se afirma que tales milagros de abundancia son realizados hoy en día por el santo indio Sai Baba. En Sai Baba, Man of Miracles de 1971, Howard Murphy relata una fiesta después de una ceremonia religiosa en la casa del señor y la señora Ramachandran cerca de Puna. Se había atendido a 100 invitados, pero acudieron alrededor de 1000. Sai Baba estaba presente y salvó el día al multiplicar milagrosamente la comida por 10 durante su servicio, de modo que todos quedaron completamente satisfechos. En otras ocasiones, escribe Morfett, el santo podía instantáneamente producir dulces aún calientes después de la cocción. Estos y otros milagros todavía son presenciados por los peregrinos al santuario de Sai Baba en la India. Se atribuyeron prolíficas hazañas de magia comestible a San Angiolo Paoli, que falleció en 1620, quien se deleitaba multiplicando pequeñas cantidades de comida para distribuir a los pobres de Roma y rara vez rechazaba una petición genuina. Según su biógrafo, a menudo lo enviaban a picnics organizados por los patrocinadores de algunas de las misiones carmelitas. En un caluroso día de junio, el santo llevó a un grupo a una fiesta en el jardín donde proporcionó lechugas y rábanos para una ensalada, una tarta y una cesta de fresas para el postre, todo lo cual era muy escaso debido a la sequía. A ver la imagen. Entre los receptores bien documentados de una hostia de comunión materializada se encuentra Santa Catalina de Siena, que falleció en 1380. En el arte cristiano, este transporte milagroso se suele atribuir a un ángel. Aquí se muestra en medio a la derecha trayendo la hostia de comunión a Santa Catalina al- en el medio en la parte baja.
Uno de los casos más autorizados de multiplicación consiguió la beatificación de San Andrés Fournet, que falleció en 1834, fundador de Les Filles de la Croix, una casa para educar a los pobres, en La Puye, Poitou. Un año alrededor Un año alrededor de 1824, las hermanas de la Puya estaban desesperadas porque tenían muy poco maíz en su granero y no tenían dinero para comprar más. Después de advertirles su falta de fe en un sermón sobre el milagro de la multiplicación de Cristo, San Andrés les ordenó que reunieran el maíz que pudieran encontrar en dos montones, alrededor de los cuales caminó en oración. Posteriormente, la hermana a cargo del granero sacó lo suficiente para alimentar a unas 200 hermanas diariamente y durante los siguientes 2 meses y medio los montones no disminuyeron en absoluto. Según el sumarium de su beatificación, San Andrés realizó este milagro en varias ocasiones y mantuvo la casa con harina de maíz de julio a diciembre. La vida del beato Juan Bosco de Offray también cita documentos de beatificación como evidencia del poder de este santo para realizar el milagro de la abundancia. Un día de 1560, don Bosco fue informado de que no había nada para desayunar en la casa salesiana de Turín donde se alojaba. Las miradas de 300 niños hambrientos estaban fijas en él mientras pedía que le trajeran todos los trozos de pan de cualquier tamaño. Todos los presentes podían ver que solo había 15 o 20 pequeños trozos de pan en la cesta que sostenía mientras caminaba entre ellos, pero cada persona recibió un trozo. En algunos de estos relatos, el milagro ocurre, ocurre en la masa, mientras el pan aún se está haciendo. Por ejemplo, en el duro invierno de 1845, el convento de Bon Pastor en Bourges se enfrentó a la tarea de abastecer las necesidades diarias de 116 personas con un granero agotado. La Beata Madre Pelletier instruyó a las monjas a orar por la intersección de Santa Germain Cousin, confiando en que la pequeña reserva se repondría. Se instó a las hermanas cocineras a usar aproximadamente un tercio de la cantidad habitual de harina y efectivamente en cuestión de minutos la masa había hinchado hasta desbordar la artesa con suficiente para el doble de la cantidad habitual de panes. Esto se repitió muchas veces entre noviembre de 1845 y febrero de 1846, tiempo durante el cual las monjas no tuvieron que comprar más harina. La documentación de estas maravillas fue lo suficientemente exhaustiva como para ser citada para la canonización de Santa Germain en 1854 y la beatificación de la Madre Pelletier. Es interesante notar que las historias folclóricas tradicionales sobre los peregrinajes de Cristo y San Pedro por la tierra incluyen variantes de este fenómeno. Una historia en Popular Tales from the North de 1903 de G.W. Dassen cuenta cómo ambos llegaron a la casa de un panadero y le pidieron pan a su esposa. Creyendo que eran simples mendigos, ella tomó un pequeño trozo de masa que luego se expandió para cubrir toda la plancha. No queriendo dar tanto, rompió otro trozo pequeño, pero este también se expandió y decidió no darlo en absoluto. Cristo, enojado, la convirtió en un pájaro carpintero. Los relatos de milagros de abundancia se remontan a mucho antes de la época cristiana. Se pueden encontrar en todo el mundo, en leyendas de calderos mágicos y copas de hadas que nunca se pueden vaciar y que proporcionan a todos a quienes sirven lo que deseen comer o beber. Las leyendas de las copas siempre llenas de las hadas se suceden con historias de tragos milagrosos de vino en la vida de los santos. Se dice que Santo Domingo, que murió en 1221, bendijo una copa de vino de la que bebieron 26 personas. Luego fue llevado a un convento donde 104 monjas bebieron un trago cada una. Fue devuelta al santo todavía llena. A riesgo de que se piense que tenemos una mentalidad literal, imaginamos que puede haber algo de verdad en estos cuentos, pero también creemos que tales provistones milagrosos
Deben haber venido de alguna parte. Conscientes del efecto de teletransportación y sospechando que a veces puede ser utilizado por santos y magos, buscamos historias, buscamos historias correspondientes de provisiones faltantes y de hecho podríamos llenar este libro. Conscientes del efecto de teletransportación y sospechando que a veces puede ser utilizada por santos y magos, buscamos historias correspondientes de provisiones faltantes y de hecho podríamos llenar este libro con relatos de alimentos y otros objetos que desaparecen de un lugar y aparecen en otro. El suministro de provisiones a personas que las necesitan desesperadamente a veces se lleva a cabo sin la intervención de un hombre santo. En Fortean Times, Bob Skinner cita un ejemplo de oraciones contestadas de las Remarkable Providence de 1684 de Incre's Mother. 12 personas en un pequeño bote estuvieron a la deriva durante 5 semanas en el Atlántico Norte tras hundirse su barco frente a Nueva Inglaterra. Dios les envió alivio haciendo que algunos peces voladores cayeran en el bote, que comieron crudos quedando muy satisfechos. Aún mejor es el relato de tres pescadores de las islas de Kiribati en el Pacífico. En abril de 1986, el motor de su bote falló y estuvieron a la deriva durante 119 días antes de ser rescatados. Habían sobrevivido capturando tiburones con las manos desnudas, bebiendo su sangre y comiendo su carne cruda. Cansados de esta dieta, oraron por un cambio y mientras oraban algo cayó en el bote. Era un pez negro poco común. El sargento de policía Paul Anguilla de Paul Anguilla de Naurui, la isla donde fueron rescatados, quedó asombrado. El pez negro dijo nunca sube a la superficie, vive a unos 180 metros de profundidad y no se puede capturar con redes de arrastre. En lluvias de semillas y materia orgánica, mencionamos casos de semillas, todas del mismo tipo que caían del cielo sobre una zona específica de tierra. Estas caídas fueron vistas y registradas. Imagine un campo en barbecho. Imaginemos un campo en barbecho que espera semillas como los estanques vacíos que anhelan peces, como en cataratas de peces y ranas, y una caída inadvertida de semillas que luego brotan. En 1919 se registraron dos casos de la misteriosa aparición de campos de trigo. El Cardiff Evening News del 1 de julio de 1919 contaba que en un campo de Lincolnshire había estado en barbecho desde su última cosecha de cebada 10 años antes. Contaba que en un campo de Lincolnshire, que había estado en barbecho desde su última cosecha de cebada 10 años antes, apareció una cosecha de trigo que se decía que era mejor que la de los campos circundantes. Y el London Sunday Express del 24 de agosto de 1920 contaba que después de que una sequía acabara con un campo de trigo cerca de Ormskirk, Lancashire, el año anterior, una de las mejores cosechas de trigo joven y vigoroso que el agricultor había visto jamás apareció sin que tuviera que volver a sembrar el campo. Una historia más moderna de trigo apareció inesperadamente. Una historia más moderna de trigo que apareció inesperadamente tuvo lugar cerca de Milán, donde un agricultor notó una buena cosecha en un campo de 21 acres. Según el Daily Mirror, del 29 de abril de 1968, esto había sucedido varias veces en años anteriores, pero tan pronto como la cosecha maduraba, desaparecía de la noche a la mañana a pesar de una cuidadosa observación. Nos preguntamos si el grano alguna vez se materializó en el granero de algún convento desamparado. Los registros de semillas desaparecidas son menos comunes, ya que esto es un tema que difícilmente despertará el interés de los periodistas y se han registrado pocos casos. Uno que hemos descubierto tuvo lugar en 1974, cuando los agricultores de Worcestershire y Shropshire se enfrentaron a una factura de 2.000 libras esterlinas cuando sus semillas de remolacha azucarera desaparecieron inexplicablemente de los campos. Culpando a una plaga de ratones, tomaron elaboradas medidas preventivas
aplanando los surcos y aplicando veneno, pero las semillas continuaron desapareciendo. Según el Sunday Mercury del 26 de mayo de 1974, los expertos intentaron todo lo que se les ocurrió, pero permanecieron desconcertados en cuanto a una posible explicación. A ver qué dice en la imagen. En la muerte de Arturo, de 1485 de Malory, la materialización del Santo Grial trajo a cada uno de los caballeros de la mesa redonda generosas porciones de comida y bebida favoritas. Generosas porciones de su comida y bebida favoritas. Se tenían creencias similares sobre las copas y calderos mágicos de las hadas y las brujas. A ver, ¿qué dice arriba? Mm, Ahora vamos con experiencias cercanas a la muerte y la revisión de la vida. ¿Qué nos sucede a nosotros, a nuestra mente y personalidad después de que nuestro cuerpo muere? Esta sigue siendo una de las grandes preguntas a las que se enfrenta la ciencia moderna. Escribiendo en 1935 sobre su interés en este tema, el respetado geógrafo jesuita Herbert Thurston, 1956 a 1939, señaló que ninguno de nosotros sabe qué misterios pueden subyacer en los últimos momentos de la existencia humana. Conocía muchas fuentes populares para tales relatos, pero siendo un erudito y crítico del espiritismo, desestimó como bastante poco fiables las historias contadas a través de médiums o atribuidas a fantasmas. Lo que le interesaba en particular era el grado en que el ejercicio consciente de los poderes mentales pueden permanecer y posiblemente incluso intensificarte durante la proximidad a la muerte. El interés de Thurston se despertó por un incidente que involucró a su padre cuando era joven y vivían en Guernsey. Lo recordó en la revista católica de Mont, de 1935. Un día recuerdo muy claramente que mi padre entró con un aspecto diferente al habitual y como incluso yo pude ver, aparentemente muy conmocionado. Mi madre le preguntó qué pasaba. Había un baño público que yo conocía bien, con una especie de embarcadero de piedra que se adentraba en aguas profundas. Mi padre se había resbalado accidentalmente del extremo de este y al no poder nadar ni trepar por la lisa superficie de la piedra, se había hundido 2 veces y había sido rescatado con dificultad. Todo, dijo, lo que había hecho en mi vida pasó ante mí en un instante. Esta experiencia en particular se conoce como la revisión de la vida o la reseña de la vida. Y otro buen ejemplo lo proporcionó el colega de Thurston, John Gerard, entonces editor de Mont. Escribiendo en febrero de 1913, se basó en una entrada de su diario del 15 de diciembre de 1859. Estaba con otros 2 estudiantes en el Stonyhurst College, el seminario católico de Lancashire, cuando uno de ellos cayó por un agujero en el hielo. El joven Gerard se tumbó para alcanzar a su amigo y él también fue arrastrado hacia el agua helada. No podía nadar, no sabía nadar y luchó hacia la pequeña mancha gris de luz que había arriba. En el mismo momento en el que se sumergió en el agua helada, recordó, me asaltó junto con la comprensión de que la muerte era aparentemente inmediatamente inevitable, una imagen perfecta de mi vida pasada en cada detalle más minucioso. No era una crónica de acontecimientos sucesivos, sino una imagen, o más bien un mapa, que el pensamiento en lugar de la vista percibía. Todo se veía simultáneamente y todo con la misma claridad, pero sin ninguna confusión, como se supone que ve un insecto a través de sus ojos compuestos. Todo parecía estar incluido, por trivial que fuera, escribió Gerard, pero solo vi mi propia parte, no apareció nadie más.
La conciencia parecía no tener nada que ver con el asunto. No recuerdo nada en cuanto al reconocimiento del bien y del mal en mis acciones pasadas, pero por otro lado había una abrumadora sensación de responsabilidad. Volviendo al primer ejemplo, Thurston dijo que su padre no era un hombre imaginativo, por lo que su aparente referencia a una antigua creencia popular que la vida de un hombre que se está ahogando pasará ante sus ojos, más que nada impresionó mi imaginación infantil. En los años siguientes, Thurston recopiló varios relatos similares y descubrió que no se limitaban únicamente a la experiencia de ahogarse, sino que eran contados por quienes habían regresado del borde de la muerte. Hoy en día las llamamos experiencias cercanas a la muerte. En 1871, el geólogo suizo, profesor Albert Heijn, se cayó mientras practicaba montañismo. Más tarde escribió: "Vi todo mi pasado desarrollarse en muchas imágenes como si estuviera en un escenario a cierta distancia de mí. Me vi a mí mismo como el personaje principal de la representación. Todo se transfiguraba como por una luz celestial y todo era hermoso sin pena ni ansiedad y sin dolor. El recuerdo de experiencias muy trágicas que había tenido era claro, pero no triste. No sentí ningún conflicto ni lucha, y como una música magnífica, una calma divina invadió mi alma". Él también se convirtió en un coleccionista de historias similares de experiencias cercanas a la muerte por su experiencia y publicó sus datos en Notas sobre muertes por caídas de 1891. Al recopilar su material, descubrió que la mayoría de las historias compartían algunos elementos en común: la ausencia de miedo, una aceleración del tiempo subjetivo y todo experimentado con una sensación de desapego que generalmente se describía como un amor divino que parecía trascender lo mundano. C.W. Cossens habló de estos aspectos del fenómeno después de tropezar y caer mientras escalaba una montaña en Arizona. Convencido de que la muerte era inevitable, me resigné perfectamente a la idea. Mi mente comprendió en un instante los actos de toda una vida, transacciones del carácter más trivial, cuyo recuerdo había estado enterrado en lo más profundo de la bóveda de la memoria durante años. Se alzaban ante mí con gran relieve, mi mente recordaba con rapidez el rayo y sin embargo conservaba una impresión clara de cada pensamiento. Parecía deslizarme rápida y seguramente fuera del mundo, pero no sentía miedo ni arrepentimiento ante la perspectiva. The Marvelous Country, 1875. A ver, en la imagen, el escritor Thomas de Quincey registró la experiencia de un pariente cercano que habiendo caído en su infancia en un río y estando al borde de la muerte, de no ser por la ayuda que le llegó en el último momento crítico, en un instante toda su vida, vestida de sus incidentes olvidados, desplegada ante ella como en un espejo, no sucesivamente, sino simultáneamente. A ver, Marvelous Country, 1875. Entre muchos relatos similares de experiencias idénticas de un día del juicio final personal, seleccionados al azar de las impresionantes colecciones de casos modernos a los que se hace referencia aquí, se incluyen declaraciones que muestran una consistencia notable. No podía creer que aquí es donde terminaría mi vida. Las escenas de mi vida comenzaron a pasar ante mis ojos a velocidades altísimas. Parecía como si fuera un observador pasivo en el proceso. Estaba mirando mi vida objetivamente por primera vez. Vi tanto lo bueno como lo malo. Hoy en día, Life Review se incluye en el estudio general de las experiencias extracorporales, un término menos emotivo que experiencias cercanas a la muerte. También hay considerables anécdotas. También evidencias de anécdotas de que las experiencias extracorpóreas pueden ocurrir de forma natural y espontánea en circunstancias no siempre fatales. Algunos investigadores las consideran un estado de conciencia especial o alterado, y a medida que se han ido ampliando los archivos de relatos de sobrevivientes,
Cada vez más médicos han centrado su atención en la posibilidad de un análisis más productivo. La excelente descripción general de las experiencias fuera del cuerpo de David Lorimer, Hall in One, de 1990, cita un estudio realizado por dos psiquiatras, Russell Noyce y Ray Cletty, quienes entrevistaron a 57 sobrevivientes de caídas, 48 sobrevivientes de ahogamientos, 54 de accidentes automovilísticos, 29 de enfermedades graves y 27 de diversos accidentes casi fatales. El porcentaje más alto de quienes informaron revisiones de vida fueron los que casi se ahogaron, 47%, mientras que los que sobrevivieron a las caídas fueron los más bajos, 16%. También hacen referencia a una serie de estudios realizados por médicos que muestran una variación considerable en la incidencia de las experiencias fuera del cuerpo. Lorimer parece estar seguro de que se encuentra entre el 2 y el 47% de los que regresan del borde de la muerte. Otro gran estudioso del fenómeno, el doctor Kenneth Ring, fallecido en 1994, pensaba que el factor desencadenante es lo repentino de la situación que amenaza la vida. Extraordinario proyeccionista Sylvain Moldum. Los escritores modernos sobre experiencias fuera del cuerpo tienen una enorme deuda de agradecimiento con dos pioneros que comenzaron su estudio sistemático. La primera autoridad en el tema fue el escritor experimentador estadounidense Sylvan Muldoon, 1903 al 71. Muldoon afirmó haber sido capaz de proyectar voluntariamente desde los 12 años, poner su riqueza de experiencia a disposición de Gereward Carrington, 1880-1958, un físico y pionero de la SPR. Resultó en varios estudios publicados de métodos experimentales para inducir tales experiencias voluntariamente. Le sugirió el doctor Le siguió el doctor Robert Krukal de 1890 a 1981, quien siendo un espiritualista convencido hizo un heroico intento de sistematizar los fenómenos conocidos. En una serie de libros recopiló cientos de relatos personales de proyección astral, como la conocían entonces los espiritualistas y teósofos, identificando la revisión de la vida como una etapa crítica en la evolución espiritual del individuo, una visión adoptada posteriormente por el Dr. Kenneth Ring. El Dr. Krukal categorizó su propia base de datos de 160 casos según las circunstancias, de modo que teníamos las experiencias naturales de aquellos que estaban muriendo pero se recuperaron, es decir, los enfermos graves, los físicamente agotados y los completamente sanos, a diferencia de las experiencias forzadas de aquellos bajo anestesia o de accidentes potencialmente fatales, ahogamientos, caídas, etcétera, y aquellas experiencias inducidas por hipnosis. También se dio cuenta de que la estructura de la OBS tenía a seguir un patrón, aunque no todos los elementos de su lista ocurren en todos los casos. Por lo tanto, además de la revisión de la vida, es que es uno de los elementos más comunes o constantes, quien la experimenta también podría reportar una sensación de flotar o un punto de vista viajero, externalizado que puede mirar hacia atrás y ver su cuerpo físico, viajar a través de un túnel y emerger a un entorno hermoso, una sensación generalizada de bienestar y calma y a veces encontrarse con entidades que pueden ser amigos, familiares, figuras espirituales fallecidos. El doctor Al doctor Krukal también se le atribuye ser el primero en notar que los detalles de cada percipiente encuentra a menudo se interpretan de manera diferente según la disposición, la cultura o la educación. Por lo tanto, la transición entre los entornos corporales y extracorporales no siempre se describe como viajar a través de un túnel hacia la luz. Otras metáforas incluyen cruzar un río en bote, bajar por un pasillo o sendero, atravesar una puerta o subir un tramo de escaleras. Dada la naturaleza de este material, sus orígenes y carga emocional y sus implicaciones de largo alcance para la ética y la moral, no es sorprendente que muchos científicos lo consideren con hostilidad y desagrado.
Puede ser que los escépticos acérrimos nunca se convenzan de la realidad del fenómeno, incluso si proporciona todas las pruebas que necesiten. Lo que es alentador es es el creciente número de científicos y médicos serios que se toman la molestia de examinar el enorme volumen de narraciones, análisis y estudios objetivos de primera mano. La extraordinaria consistencia del fenómeno sugiere fuertemente su realidad, y esto se hace eco de los argumentos de los folcloristas y psicólogos sobre la persistencia de arquetipos o motivos que se encuentran en los cánones religiosos y mitológicos de otras culturas y épocas. No basta con decir, como hacen algunos críticos, que no hay garantía de la veracidad de estas narraciones. Los investigadores modernos con formación médica han realizado un esfuerzo considerable para abordar esta importante cuestión, para considerar solo el material cuyas circunstancias pueda verificarse, de modo que incluso si se eliminaran todos los relatos dudosos, todavía habría un conjunto de datos serios. Sin embargo, los científicos y médicos que han estudiado el tema están bastante divididos, tanto en cuanto a la evidencia como a la ideología. Por un lado están los materialistas y por otro los más inclinados a la espiritualidad. En el medio están los agnósticos que reconocen que parece haber un fenómeno genuino aquí y que no se distraen con la terminología y las explicaciones espiritualistas y religiosas. A ver, ¿quién está en la foto? El doctor Kenneth Ring, quien mientras realizaba su investigación trabajó con más de 100 personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte. La experiencia extracorpórea presenta dificultades en términos de proporcionar una prueba científica objetiva. Es puramente personal y no se puede estudiar a demanda. Esta dificultad se analiza en el capítulo 2 de Lecciones de Luz de 1998 del Dr. Kenneth Ring, pero sus escritos son optimistas. Afortunadamente, como resultado de casi 20 años de investigación sobre las SM, estos ejemplos no son difíciles de encontrar. Estos incluyen observaciones de personas y cosas desde puntos de vista que los experimentadores no podrían haber tenido mientras estaban inconscientes y descripciones visuales claras de personas y cosas por parte de personas ciegas. Uno de los casos impresionantes de Ring se refiere a un paciente que, después de estar bajo anestesia para una operación, dio una descripción de un zapato en el techo del hospital. Posteriormente se demostró que era correcta y nadie involucrado tenía conocimiento previo de ello. Sin embargo, aquellos que basan sus objeciones completamente en el materialismo pueden nunca ser convencidos. La doctora Susan Blackmore, por ejemplo, argumenta que tales experiencias pueden explicarse felizmente como generadas completamente en el cerebro moribundo. En su libro Morir para vivir de 1993 atribuye las sensaciones de bienestar a una inundación de endorfinas en el lóbulo temporal y las experiencias de túnel y luz a la falta de oxígeno y quizás a una alucinación neuronal del nervio óptico. En respuesta podríamos preguntarnos razonablemente cómo un cerebro moribundo en el que la integridad neuronal se está desintegrando y en el que podríamos esperar procesos cada vez más aleatorios, experimentan orden, propósito, claridad, certeza, dirección y recuerdo detallado. La revisión de vida parece tener un propósito, como sea que se explique, para juzgar por sus consecuencias transformadoras. Esto impresionó al profesor Rick, que fue más allá de de la fenomenología de las EFC para explorar sus implicaciones morales y espirituales. Los narradores son, de nuevo, casi unánimes al insinuar que la revisión de vida de alguna manera trasciende la enseñanza religiosa ortodoxa para alcanzar un nivel superior de ética pura. En opinión de Ring, es una función ética que hace más que simplemente eliminar los apegos y las emociones negativas. La revisión de vida parece estar estructurada como una experiencia de aprendizaje. Las EFC nos enseñan inequívocamente, a mi juicio, cómo debemos vivir. Nadie que se someta a uno de estos encuentros puede evitar
tomar conciencia de estas enseñanzas porque se demuestra que son evidentes por sí mismas, escribe Ring. Esta experiencia, aunque absolutamente personal, parece ser universalmente aplicable. Las narraciones coinciden en esto en un grado asombroso. Además, aunque todas tus acciones, ya sea haciendo el bien o dañando a otros, se revisan por sus consecuencias, el proceso está aparentemente separado de cualquier tipo de juicio moral convencional. Se nos dice repetidamente que la experiencia no fue una fantasía escapista ni una evasión de responsabilidad, sino un crudo autoconocimiento ineludible que obliga a uno a reconocer la propia responsabilidad personal. Estadísticamente, la mayoría de los sobrevivientes regresan cambiados hasta cierto punto, perdiendo su miedo a la muerte y con la intención de vivir una vida más plena y moral. Otros aspectos de la revisión de la vida son igual de notables, sino más. Rin señaló que quienes se someten a ella enfatizan que su experiencia no tiene lugar en el tiempo, sino en un estado de simultaneidad virtual, todo a la vez. Sin embargo, cuando recuerdan la experiencia, se ven obligados a hacerlo bajo las restricciones artificiales pero imperiosas del tiempo del reloj. Es importante no confundir la experiencia en sí con su descripción. Esta paradoja aparentemente absurda recuerda relatos de iluminación mística o de un tiempo pasado en el país de las hadas, en el que de manera similar una sensación subjetiva del tiempo se expande o contrae independientemente del tiempo en el mundo cotidiano. Santo Moses, de 1839 a 1892, fotografiado de pie, relató lo que le sucedió mientras navegaba en el Isis en Oxford. Me desplomé y, como no sabía nadar, pronto me hundí. Me tambaleé hasta que, supongo, perdí el conocimiento. En cualquier caso, una extraña paz sustituyó mi sensación anterior. Reconocí plenamente que me estaba ahogando, pero no sentía ningún temor, ni siquiera me arrepentí. Poco a poco, aunque al parecer el proceso debió ser instantáneo, recordé mi vida. Lo siguiente que recuerdo fue la interrupción de este estado de paz por una serie de sensaciones sumamente desagradables que acompañaban a la reanimación. Moses se hizo famoso como medium y como el primer editor de la revista espiritista Light. En esta fotografía se ve una aparición fantasmal invadiendo un retrato por lo demás normal. Algunas personas experimentan según Ring Algunas personas que experimentan según Ring están al mismo tiempo en estas escenas y las viven como si realmente las estuvieran experimentando de nuevo. Una mujer que se recuperaba de una enfermedad grave le dijo a Krupkal: ante mi visión interior aparecieron una serie completa de imágenes que encarnaban mi vida. Parecía que me convertí en actor y testigo de estas imágenes. Otra, citada por Ring, dijo: yo era la misma gente. Yo era la misma gente a la que lastimé y la misma gente a la que ayudé a sentirse bien. Para el escritor P. M. H. Atwater, la experiencia fue el infierno mismo, una reviviscencia total de cada pensamiento que había tenido, cada palabra que había pronunciado y cada acto que había realizado. Muchos afirmaron que la experiencia directa de las consecuencias de esta regla de haz a los demás lo que quieras, de la regla de haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, se sentía como una poderosa forma de justicia natural. Esta es la profunda comprensión a la que somos guiados, argumentó Ring, llevándola a la inevitable conclusión mística, llevándola a la inevitable conclusión mística. Psicológica y espiritualmente, en realidad solo hay una persona en el universo y esa persona eres tú mismo. Parece ser una demostración inequívoca de la interconexión de todas las cosas, algo que los forteanos están intelectualmente al menos inclinados a apreciar.